hermanos, bienvenidos a un nuevo devocional de mi diario con Dios. El día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes y continuar leyendo la Biblia, hermanos. Me gusta mucho también este libro que nos toca ver el día de hoy, que es Éxodo y el capítulo número 36. Así que pues les invito, hermanos, a que tengan ahí su Biblia y si no la tienen, también pongan atención. Y bien, hermanos, en este devocional, en este capítulo 36, es cuando Dios está hablándole al pueblo de Israel, en este caso a Moisés, sobre la construcción del tabernáculo. Si lo vamos a ir leyéndolo más a detalle en los siguientes capítulos, pero nada más es para meternos en contexto. En este capítulo en específico, hermanos, está hablándole acerca de algunos hombres que Dios iba a capacitar para la construcción de este tabernáculo. Y en este momento pues voy a dar lectura al versículo número 35 del capítulo anterior, hermanos. También el capítulo 35, versículo 35 dice así: el Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Aquí vamos a ver, hermanos, algo muy importante, que fue el Señor quien llamó a estos hombres. Más adelante pues vamos a ver el nombre de alguno de ellos. Y dice el capítulo 36, versículo 1: el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Oliab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Aquí, hermanos, este devocional me gustó mucho porque ellos estaban llamados a servirle a Dios, hermanos, en un tabernáculo, en una obra no de hombres nada más, hermanos, no, sino en una obra santa, algo que es en nuestro tiempo también, que estamos llamados a servir, a ese Dios, a nuestro Dios, hermanos. Y aquí empezamos a ver, por eso me quise atrasar un poquito en un versículo del capítulo anterior que dice que el Señor los llamó y los dotó con un talento especial. Aquí vemos, hermanos, que Bezalel, Aholiab y los demás artesanos iban a hacer cosas, hermanos, muy, muy impresionantes, muy bonitas, pero ese talento no iba a salir de ellos, hermanos. Ese talento provenía del mismísimo Dios. Entonces, si Dios estaba enviando a estos hombres, Él mismo los capacitó para su obra. Quiero que ahí vayan poniendo, si tienen un papelito, hermanos, vayan apuntando estas pequeñas palabras que resaltan que Dios fue el que los llamó y Dios los capacitó. Más adelante vemos, hermanos, en el versículo 2 dice: así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Oliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Aquí vemos que estaban ansiosos, hermanos, pero siguen reconociendo que el Señor los había llamado, los había dotado con ese talento especial. Y aquí puse que para hacer las cosas que Dios nos manda, hermanos, ¿qué necesitamos? Nosotros, todos los cristianos, hemos sido llamados a hacer algo. En primera, a compartir las buenas nuevas, pero también, hermanos, a servir al Señor con los dones y con los talentos especiales que el Espíritu Santo dotó, con el que el Espíritu Santo nos dotó a cada uno, hermanos. Pero podemos correr el riesgo, hermanos, de hacer nuestra voluntad, aunque tengamos ese llamado, aunque tengamos esos bellos dones que el Espíritu Santo nos regaló, podemos hacer nuestra voluntad. Y aquí apuntaba para todos nosotros, ¿qué necesitamos para hacer? ¿O qué necesitamos para hacer las cosas como Dios las quiere? Y en primer lugar, hermanos, pues la instrucción de Dios. Dios nos llena, por toda su palabra, hermanos, nos dice qué cosas debemos de hacer y cómo. Si nosotros tenemos también una situación en el ministerio, en qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, Señor, guíame, pues a través de la oración, hermanos, lo tenemos que buscar para que el Señor nos revele cuál es su voluntad. Créanme, hermanos, que si nosotros le pedimos esa dirección, Él nos las va a dar. Otra cosa, hermanos, que vemos, un corazón dispuesto. Dice aquí en el versículo 2 que ellos ya estaban ansiosos por trabajar. ¿Tú estás ansioso por servir al Señor todos los domingos o todos los días? Un corazón dispuesto a agradar al Señor, sí lo está. No le importa el tiempo, no le importa el lugar al que lo manden a servir, Él va.
Él va con un corazón dispuesto. Ahora otra cosa que se necesita es obediencia. Y fíjense, hermanos, aquí en el versículo 9 dice que las 10 cortinas nos empieza a relatar las cosas que iban haciendo ellos. Y dice, las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. ¿Y por qué les digo, les leo este versículo, hermanos? Pues porque dice que estaban exactamente todas hechas a la misma medida. No al ahí se va, como podemos decir, pues mientras salga, mientras me salga, mientras lo haga bien, pues si a lo mejor ya estoy acostumbrado a predicar, pues lo preparo en un día, ay, me lo echo rápido. No, hermanos, debemos de hacerlo con excelencia, porque es para el Señor, con la intención, con ese anhelo de servirle, como lo vimos aquí en Bezalel y en Aholiab y en los demás artesanos, recordando, hermanos, que es para agradar al Señor, porque Él nos dio la capacidad, no nosotros, ni el tiempo, ni la experiencia, ni el mismo ministerio, hermanos, es el Espíritu Santo quien nos lo dio. Ahora también vemos que siguieron las instrucciones, porque podemos ver más adelante, hermanos, fíjense, dice, también completó en el versículo 19 la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Le daban lo mejor al Señor, hermanos. Y el versículo 21 en la última parte dice, 22, todos los soportes eran idénticos. Vean, hermanos, cómo hacían las cosas bien, cómo lo hacían de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo que tenían que hacer. Y si nosotros seguimos leyendo los capítulos, vemos que Bezalel hizo esto, Bezalel hizo lo otro, Bezalel. ¿Y qué creen, hermanos? Que cuando nosotros muramos y el Señor analice nuestras obras, va a ser así. Yo me puedo imaginar así como dice Bezalel hizo lo otro, Bezalel, que imagínense, pongan ahí su nombre, yo pongo mi nombre, Yuriko hizo esto, Yuriko hizo... ¿Y cómo va a ser, hermanos? ¿Cómo va a ser esa obra? ¿Va a pasar por el fuego y va a darle gloria a Dios o se va a quemar? Y veamos lo que dice Éxodo 39, hermanos, en el versículo 42 y 43. Dice así: así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo, dice el 43, y cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Este no es el capítulo con el que empecé, hermanos, pero fíjense, dice que lo hicieron todo como Dios lo quiso, como Dios lo planteó. ¿Y qué creen, hermanos? Que dice que los bendijo. Y más adelante en el 40-34, fíjense lo que dice, hermanos. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ese lugar en el que habían dispuesto su corazón y pusieron los talentos que el mismo Dios les dio, Dios se agradó de ese lugar y lo llenó con su presencia. Que nuestra iglesia, hermanos, sea así. Es el lugar en el que Dios vea nuestro trabajo, nuestras obras y se agrade. Tanto, hermanos, que la gloria del Señor y su presencia sea tangible y sea palpante, hermanos. Yo les invito a que analicen estos versículos el día de hoy y que así como Bezalel nos preguntemos, nos preparemos y hagamos lo que Dios nos está pidiendo hacer, hermanos, con excelencia, que nos ansiemos, nos gocemos por servir al Señor, que recordemos estos puntos de un corazón dispuesto, un corazón obediente a las instrucciones que Dios me dio, no añadiéndole para mi beneficio ni el beneficio de otras personas, sino para la gloria de Dios, y seguir esas instrucciones en tu servicio a Dios, en nuestro servicio a Dios, hermanos. Servimos realmente al Señor y recordemos que algún día, hermanos, Él también va a pasar por el fuego nuestras obras, y qué mejor que sean obras que le den la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.